Y oro de esa manera, es mi deseo, que así como he orado, mi hermano, terminemos vivenciándolo al final de la predicación. La historia del joven rico que leemos en la Biblia en Marcos capítulo 10, versículo 17, que puede usted ir buscando, nos habla de un joven que se encuentra con nuestro Señor Jesucristo, que tiene la oportunidad de tener el verbo de la vida delante de él, que puede responderle una pregunta inquietante para cualquier ser humano, la cual es: ¿qué puedo hacer? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Sabemos que a través de esta búsqueda, Señor entonces inquieta y pone el dedo sobre la llaga de este joven, el cual luego le da la espalda al Señor Jesucristo. Y es donde usted y yo escuchamos esa ilustración de que es más fácil que entre un camello por el huequito de una aguja que un rico o aquel que confía en las riquezas al reino de los cielos. Jesús le responde a este joven: una cosa te hace falta. ¿Y qué es lo que hace falta realmente para heredar la vida eterna, queridos hermanos? Un corazón preparado. Podría llamar o llamar esta mañana la predicación así: el joven rico junto un corazón no preparado. Y, y lo había llamado esta mañana a través de una cosa te falta, y le había dicho a un corazón preparado. Pero estando ahorita en oración, unos minutos arriba en la oficina, podía observar algo, y lo más hermoso cuando la palabra le pone un espejo delante de uno y uno puede observarse. Y considero, queridos hermanos, que es importante que nosotros vayamos con un corazón preparado. No puedo decir que nosotros tenemos la herramienta suficiente para preparar nuestros corazones. Pero lo que trato de explicar aquí es realmente un corazón que sea rendido ante Dios. La palabra expresa claramente unos aspectos preciosos donde nos enseña de que nadie puede venir a Jesús si el Padre no le enviara. Es decir, nosotros, por más que queramos que una persona llegue a Cristo, es imposible. Solamente lo puede hacer Dios, tocando esa vida, colocando su mano sobre ella. Jesús mismo reitera: nadie puede venir a mí si el Padre de los cielos no le enviare. Ninguno podemos nosotros saltarnos esa verdad. La palabra mismo dice que no hay justo ni un uno, no hay quien haga, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esa es la condición del hombre cuando ha pecado. Se nos olvida, hermano, que la caída del hombre nos ha separado de Dios, nos ha quitado la vida en realidad. Esa vida eterna en Cristo, en Dios desde el plan del inicio. Dios siempre ha inquietado los corazones de las personas para que le busquen. Dios siempre ha inquietado para que toquen esa puerta. La palabra dice: buscadme y viviréis. La palabra dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Me buscaréis de todo corazón y me hallaréis, dice también la palabra.
Es decir, la palabra nos inquieta que usted y yo vayamos a Cristo Jesús, pero que vayamos realmente con un corazón dispuesto, un corazón entregado, un corazón realmente quebrantado. A veces nosotros vamos a Jesús a partir de mi propia opinión, a partir de mi propia experiencia, a partir de mi propia consideración, que rara vez, déjeme decirle, acierta. Y hoy vamos a ver a un joven que yo creo que con los pergaminos que tiene, cualquier madre y padre de pronto de esta iglesia diría, este es el joven que yo quiero para mi hija. Y nos chocaremos realmente con el corazón de este joven, aunque tendría este joven muchas cosas que son loables. Por favor, leamos el versículo 17 de Marcos, capítulo 10. Dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Hincada la rodilla delante de él, preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y fue una confrontación muy dura. Tan dura fue la confrontación que este joven dio la espalda al verbo de vida, al que podía responderle la pregunta: ¿qué haré para la vida eterna? Ahora estamos delante de un joven supremamente especial si lo leemos a partir de los aspectos que nos entregan la palabra. Uno, vino corriendo. Y estamos hablando como si viéramos en este momento a alguien supremamente prestigioso de nuestra nación, que fuera respetable dentro de los contextos, y este llegara y se postrara y se tirara entonces al piso. Diría, dejando a un lado la vergüenza, corriendo ante alguien que él veía que era muy digno. Estamos hablando de un joven que realmente era muy rico. El mismo Mateos lo expresa así, un joven rico, y Lucas lo relaciona como alguien principal, es decir, que era un joven prestante y aún hacía parte muy posiblemente de la sinagoga, tanto en dinero como en sociedad, y el aspecto religioso era alguien muy reconocido. Posiblemente muchas madres le dirían: mi José, como pongámosle un nombre como Jairo, sea como Jairo. Así que el día de mañana te parezcas a Jairo, un joven brillante, temeroso, exitoso. Ojalá mi hija se case con Jairo, ¿cierto? Es más, este hombre se arrodilla delante de nuestro Señor Jesucristo. Tomó una postura humilde, una postura de adoración por alguien, y aún con alguien que para muchos de la élite religiosa, Jesús era una persona fraudulenta para ellos, un falso profeta, alguien rechazado por la misma, digamos, los doctores de la ley. Pero él lo va y lo reconoce. Entonces mire que hay
cosas aquí que vemos que eran muy especiales, aspecto que el mismo Señor Jesús ama de este joven. Tenía una inquietud muy grande. Por eso le dice a él, maestro bueno, ¿qué haré? Es decir, fue respetuoso. Maestro, ¿qué haré? Yo creo que ante este joven diríamos nosotros, sería una ganancia tenerlo como discípulo, como alguien que pertenezca a la iglesia. Imagínese, no le importa dejar la vergüenza por correr hacia Cristo, o ponerse en vergüenza, perdón, para correr hacia Cristo. Se postra ante Él y lo reconoce y le adora y lo trata respetuosamente y aún tiene una inquietud profunda en su corazón. ¿Qué puedo hacer para yo ser entonces salvo? Y querido hermano, todo hasta aquí comienza a ser algo muy, digamos, loable, algo muy especial. Pero él había confundido lo externo con lo interno. Es decir, muchas veces nosotros al mirar lo externo de nuestras propias vidas, en nuestras propias vidas, consideramos que si me va bien, entonces estoy perfectamente bien por dentro. Un ejemplo. Me va bien en mis negocios. Tengo un buen hogar. Tengo una buena familia. Tengo buena salud. Estoy más que bendecido por Dios. Estoy muy bendecido. Por lo cual entonces, como estoy siendo bendecido, mi vida está bendecida, porque si no, entonces Dios no me bendecería. O sea, no sería como, digamos, una posición que posiblemente nosotros podríamos tener o mirarnos a través de ese espejo. Y comenzamos entonces a confiar en nuestra propia prudencia, en nuestro propio camino. Es decir, comenzamos nosotros a creernos algo y es conceptos cerrados como qué es ser bueno. Nosotros utilizamos esa palabra bastante para decir X persona es buena gente. Pero Jesús de una vez aterriza a este joven que tiene un error en ese concepto. Mire que él no le responde de una vez cuál es entonces lo que se debe hacer para heredar la vida eterna, sino le dice a él, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno. ¿Quién? Dios. Y mire esos términos. Aquí no deja lugar para alguien fuera de Dios. O reconocía que Jesús realmente era Dios, que considero que por la respuesta de dar la espalda a Jesús no es la posición que él tenía, por lo cual para él era bueno ¿quién? Alguien que cumplía, entre comillas, la ley. Como Pablo dijo, yo era irreprensible. En cierto sentido, él está diciéndole en pocas palabras al Señor Jesús, de aquí, de colega a colega, hablemos qué debo hacer para ser bueno. El Señor de una le dice, bueno es Dios. ¿Estás viendo realmente como el Mesías o como un hombre
en bueno en tu concepto. Y ahí, queridos hermanos, nosotros erramos demasiado. Y ese es uno de los graves peligros que hay en el corazón humano, en el cual muchos consideran que no necesitan de Jesús. ¿Por qué si no he matado a un pastor? Para no ponerlo en términos católicos. Comienza entonces el Señor, bueno, como usted está hablando de bueno, vamos a hablar a través de lo bueno. ¿Cuál va a ser? Vamos a hablar entonces de la ley. Mire lo especial. Estamos hablando de heredar el reino de los cielos. Y Jesús no le respondió con las buenas nuevas del Evangelio. Que le dijo, usted necesita conocer entonces la ley. Recuerde que la ley es el hacho, que nos ayuda entonces a vernos. Es como el espejo que muestra nuestra realidad. La ley nos desnuda, hermanos. La ley nos hulla, nos acusa. La ley desnuda realmente. La ley es santa y justa, dice el mismo Pablo. Entonces el Señor le comienza a leerle una. Le dice, bueno, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Yo creo que el joven comenzó a sacar su checklist. ¿Cuál es? No adulteres. Casito por ahí, pero no. No se conjugó. No hurtes. Uy, pues sabía. Pero no, eso no fue mucho. No deshonres a tus padres, honra. A veces me pongo bravo, pero yo siempre termino haciendo lo que ellos me dicen. Y listo, los he cumplido. Le dice, los he guardado desde que era entonces un niño. Desde mi juventud los he cumplido. ¿Qué más me falta? Yo creo que como que saltaba. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa para poderlo lograr? Jesús le había tocado la mitad de la tabla de la ley que tiene que ver en relación con el prójimo, en relación con el otro. Pero no le había hablado de la primera tabla de la ley que tiene que ver en relación con Dios. Al menos él es, digamos, en el orden de la misericordia de Dios y en su infinito amor, le dijo, bueno, vamos a tratar primero cómo estás con el que ve, a ver cómo estás con aquel en el cual tú no ves. Y queridos hermanos, muchas veces nosotros queremos medir mi relación con Dios con respecto a mi relación con el que tengo yo al lado. Y yo puedo hacer muchas cosas, pero si realmente la ley de Dios, queridos hermanos, no me desnuda, nunca voy a estar preparado para la gracia. Usted se puede imaginar donde no tuviéramos la ley. Dios no la dio porque se le ocurrió algún día, no, en un monte voy a darle la ley a este pueblo. No, en el plan de Dios era necesario que se conociese la ley para que luego la gente pudiera abrazar, amar, desear la gracia. Pudiera anhelar al Cordero de Dios, pudiese anhelar su Salvador. Donde no hay ley, muerto el pecado, dice Pablo.
¿Qué significa eso? Que si no hay ley, yo no sabría entonces que estoy pecando. El mismo Pablo, en su carta a los romanos, él expresa esa situación diciendo, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley dijera no codiciarás. Es decir, si no existiera, pues no habría ley. Esta mañana le decía al primer grupo de la reunión de la iglesia sobre un grupo de misioneros que se establecieron por la región de la Nueva Guinea. Allá hay muchos tribus que viven aún como si estuviesen en edad de piedra, aunque no lo creamos. Entonces, una de las virtudes de esas tribus es el engañar. Si usted engaña, usted es, wow, tremendo. Y nosotros no estamos tan lejos de eso, ¿no? El vivo vive del bobo. Es lo mismo. Y contaba la historia de estos misioneros, que una vez un hombre, como mantenían en peleas, habló con uno de los líderes de otra tribu. Y ese otro hombre genuinamente quería la verdad, la paz, que pudieran vivir integrados. El hombre de la tribu, digamos, X, de corazón más malvado aún, dijo que sí, cómo no, estamos de acuerdo, tenemos que hacer la paz. Y a lo último le dijo, vamos a hacer tal lugar, y como Caín le mató. Y en esa tribu, como tienen, digamos, posiciones incorrectas, en esa misma tribu, el hombre que se mata, se le saca el cerebro y se lo comen para obtener el poder, la inteligencia y todo. Cuando estos misioneros vieron eso, ellos quisieron irse de ese lugar. Pero ellos no le dejaron porque tenían herramientas, tecnologías, y luego fue la puerta para ellos decirle eso es un pecado realmente. Si no hay ley, hermano, en mi corazón, lo que yo haga no está mal. Si para mí adulterar está bien, una canita al aire, un gocecito, hermano, entonces ahí no está la ley de Dios y nunca va a ser desnudado. Jamás. ¿Por qué se roba? Porque no está la ley de Dios en el corazón de una persona. ¿Qué sería si Dios no nos hubiera dado su bendita ley? Y esto nos conlleva a nosotros, hermanos, a ser supremamente engañados en nuestras propias vidas. Supremamente golpeados en lo profundo de nuestro corazón. Porque posiblemente diremos nosotros, bueno, yo no adultero, yo me casé con la misma mujer, llego viejos y nunca adulteré. Y nos podemos engañar. ¿En qué sentido? Una esposa puede ser fiel a su esposo, puede honrarlo, puede ser responsable, levantar buenos hijos, puede hacer todo eso aún sin amarlo de corazón. Y muchas veces nosotros hacemos eso sin darle el corazón realmente a nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue lo que lo llevó a este hombre, aunque sabía en el interior que había una necesidad, lo llevó a sentirse confiado en su propio camino. Todo eso lo he guardado desde la juventud, es decir, no se sintió condenado por la ley. Pensó que el éxito con que llevaba su vida era el mismo éxito con que podía obtener la eternidad, queridos hermanos.
Es decir, no se sintió desnudo ante la vida eterna que requería. Ahora, ante ello, Jesús entonces va al punto crucial de este diálogo. Es decir, que lo externo que él pensó que se veía, que era una gran bendición, un joven muy próspero, no hacía X y ello, era lo suficiente entonces para hablar lo que había realmente en su interior. Imaginemos lo siguiente, él era supremamente rico, entonces no daba una ofrenda solamente, sino 10 ofrendas. Por su pecado no llevaba un carnero, sino llevaba 50 carneros. Hago entender, él podía ser muy filántropo, porque en la época antigua se consideraba que el mucho dar limosna era, así está escrito en un pseudolibro, bueno, epígrafo, gracias, en el cual textualmente decía que las limosnas llevarían al limosnero, es decir, el que da la limosna, no el que la recibe, es la palabra, con seguridad a la vida eterna. Era un concepto de la época. Era un concepto, digamos, que ellos consideraban y manejaban. Pero el Señor claramente luego le dice, con mucho amor, versículo 21, una cosa te falta. Una cosa te falta. Y los que estamos casados lo vivimos, ¿cierto? Cuando una esposa le dice, vaya, ellas todo lo manejan aquí, yo no sé cómo es que tienen el listado en su cabeza y nos dan como 10 productos y piensan que la primera vez que lo escuchamos, todos nos lo aprendimos. Yo en misericordia le digo a mi amor, por favor, grábemelo ahí, mándeme un WhatsApp, y eso que con WhatsApp y grabado, y siempre se me olvida algo. Y uno lo que lleva, compró usted 9 cosas, pero la que no llevó, la más indispensable. ¿Qué ley tan tremenda? Es como que ya la tuvieran preparada de antemano. A veces es eso. Con Dios, lo que usted y yo hagamos por nuestra fuerza no es suficiente. No es suficiente. Jesús entonces le dice, con amor, mire tan hermoso, Dios es un Dios de amor. Y su hijo lo expresa, lo vio con ese, va corriendo, se postra delante de él, le habla con respecto, tiene una inquietud profunda, Señor, ve ese joven. Y le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Lo amó, lo quería con él. Lo invitó a ser parte de las buenas nuevas del Evangelio. Posiblemente hubiera surgido de aquí uno de los escritores también del Nuevo Testamento. Un compañero para Pedro, para Pablo, para Juan. No sabemos lo que podría haber surgido por no haber entregado su vida. ¿Qué sucedió? Dice la palabra que se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y ahí entonces surge el gran conflicto que el Señor luego dice así, 23, cuán difícil entrará en el reino los que tienen riquezas. Los discípulos se asombran, dice el versículo 24, y entonces él vuelve a aclararlo más diciendo, aquel que confía en las riquezas, cuán difícil es que entren en los cielos el que confía en las riquezas. Ahora, queridos hermanos, la Biblia nos dice que ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. ¿Y a quién?
y a las riquezas. En pocas palabras, al Dios Mamón. No se podrá servir a dos señores. No lo podemos hacer. MacArthur, con respecto a esta porción de la palabra, expresa una frase muy interesante que quiero leérselas puntualmente. Dice así: la riqueza terrenal y la satisfacción temporal era el Dios de este hombre. Jesús le predicó la ley y no el evangelio. Los pecadores no están listos para las buenas nuevas del evangelio a menos que acepten la mala noticia que la ley los condena como pecadores. Y él no se veía como un pecador que necesitara de Jesús de Nazaret en su propia vida. No estaba dispuesto a verse como pecador y aferrarse porque no se veía así. Él se veía como alguien que era digno del cielo por sus propias fuerzas o por sus propias capacidades. Jesús se queda ahí, ¿no le da a usted tristeza? Y este hombre le da la espalda. Es decir, vio más riqueza en lo que tenía él en su propia tierra, en su propia vida, que la riqueza que podría tener con Cristo en el cielo. Tristemente, queridos hermanos, esto nos confronta a niveles altos, porque estamos en una sociedad que nos aferramos a lo que tenemos. Lo abrazamos sabiendo que usted se va y nada se lleva, como decía el limonero el que pedía limosna en la televisión. Una limonita para el pobre, porque uno se muere y nada se lleva. Se asombran los apóstoles. No diría, después de comienza la última semana de Jesús aquí. Usted arranca Mateo 20 y es la última semana. Y aquí Marcos nos da la última semana de Jesús a partir de esta porción en adelante. Versículo, ellos dicen, entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién entonces puede ser salvo? Y la pregunta es supremamente interesante en el hecho que para ese contexto del tiempo, una persona rica tenía la bendición de Dios sobre él. Una persona pobre era una persona en la cual la bendición o la mano de Dios no estaba sobre él. Era lo que el contexto cultural leía. Ese joven era bendecido porque tenía muchas riquezas. Alguien decía, no es igual a lo que la iglesia ahora en la actualidad predica. Hermano, usted tiene que ser prosperado, bendecido y en victoria. Y hemos dejado de ser la sal de la tierra para volvernos el azúcar del mundo. Porque no hemos quedado mucho de la iglesia en las promesas que Dios hacía hacia la obediencia con respecto al pueblo de Israel, y sé que Dios bendice la obediencia, pero nos hemos quedado, hermanos, tapándonos nuestros ojos para leer lo que significa el llamado a la iglesia actual. Jesús le dijo a él, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz.
Y el versículo 30 en la parte C dice, con persecuciones, es decir, en el mundo tendréis aflicciones. Pero no queremos vivir ello. Queremos vivir una satisfacción personal. Queremos vivir la exitología. Y vamos a ver iglesias donde usted va y le dicen, aprenda a manejar sus recursos exitosamente. Cómo ser un ganador de almas exitoso y no fracasar en el intento. Y en eso nos hemos comenzado a meter, hermanos. Y nos hemos alejado de la esencia del verdadero evangelio. Una esencia, queridos hermanos, olvida que el plan de Dios tiene sufrimiento. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Entonces, cuando vemos a un Cristo que nos confronta de esa manera, preferimos entonces muchas veces abrazar las comodidades de este mundo que renunciar a ellas para seguirlo a Él. ¿Sabe también quién promete reinos en esta tierra? Satanás. Por favor, cuando usted y yo somos capaces de soltar para abrazarlo a Él, saber que Él es mi vida eterna, déjeme decirle, eso sí es un corazón preparado. Es un corazón preparado. El rico insensato, el rico necio, me ha ido bien, voy a hacer guerreros más grandes. Y le diré a mi alma, come, descansa, disfruta de la vida. ¿Y qué dice el Señor? Necio, hoy vendrán por tu alma y lo que era tuyo, ¿de quién será? Y Él ratifica la posición de este necio diciendo, la persona que hace para sí tesoro no es rico para con Dios. Es decir, el que se aferra a sus propios tesoros no tiene entonces tesoros en el cielo, porque él quiere más, una satisfacción personal. Y a veces, hermanos, nuestra riqueza, aunque no solamente quiero hablar en ese instante de la riqueza material, sino nuestra riqueza de la autosuficiencia, nuestro orgullo, nuestra propia prudencia, lo que yo pienso, así es, y dejo a Cristo realmente a un lado, definitivamente a esa persona, la palabra que sale de la boca del Señor es, cuán difícil le es entrar en el reino de los cielos. Una palabra muy dura. Y es tan difícil, es tan imposible que lo coloca en este término, versículo 25. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En pocas palabras, el camello era el animal más grande de Israel. Decía esta mañana a la iglesia, si existieran elefantes en ese contexto, el Señor había dicho, más fácil es que se meta un elefante por el hueco de una aguja. Es decir, es imposible. Es imposible entonces heredar la vida eterna por mí.
así lo mira. Es imposible. No se puede lograr. Pero Jesús, respondiéndole ante la angustia de los apóstoles, entonces, ¿quién podrá? Versículo 27, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todo. Todo es posible para Dios. Es decir, la salvación entonces, ¿en manos de quién está? De Dios. Cuán difícil es entrar, pero para con Dios es posible, o para con Dios es fácil. Pablo dijo lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pocas palabras que nos estaba diciendo o expresando él. Se estaba diciendo: el hombre no puede cumplir la ley. Pero en Jesús, en su Hijo, en semejanza de carne de pecado, condenó el pecado en la carne. Él cargó nuestros pecados, hermano, y venció. Y Él es justicia para usted y para mí, para los que creen en su nombre. Joven rico, pero también hubo un hombre que estuvo delante de Jesús y le dio la espalda. Pilatos, en la cámara de este hombre: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Lo dices tú por ti mismo o porque otros lo dicen? Mi reino no es de este mundo. Y el Señor le estaba hablando a él. A Herodes le cayó. No le dijo nada a Herodes, pero a Pilato le habló. Y le habló de la verdad. Y ahí estaba un tema esencial, no fantástico, no es, digamos, asombroso. Pero Pilatos prefiere decir que es la verdad, le da la espalda y se va. Se hubiese quedado 2 minutos Pilato ahí. Pero ¿cuántas personas llegan a Jesús, escuchan sus palabras, pero en el momento que son confrontados, prefieren entonces abrazar lo que hay en este mundo, seguir acumulando en este mundo para no tener nada en el mundo entero? Queridos hermanos, seguir a Jesús no era sencillo, porque Él está diciendo: sígueme y toma la cruz. Y no queremos morir. No queremos. No queremos. El mártir Jean Elliot expresó lo siguiente: no es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Y hubo también un joven rico que no dio la espalda. Un joven rico que caminó
siendo aventajado sobre los demás judíos. Estaba escalando en el reconocimiento entre los fariseos. Pero este hombre fue necesario que también cayese de rodillas. Era necesario que este hombre se pudiese mirar por dentro y reconocer que lo que él consideraba que él era no era realmente. Pablo dijo con respecto a lo que significaba su vida: aunque yo tengo de qué confiar en la carne, dijo, si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, pues yo más. Bueno, aquí le puse yo el pues. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado por pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, Cristo es su todo. Ser ricos, hermano, y que nos lleve a confiar en nuestra propia vida, es una equivocación. Ahora, no es el que tenga cosas, porque el problema es el amor al dinero, de donde todos los males se gestan. La avaricia, las codicias, las guerras, las batallas, todo arranca de ahí. La cuestión es cuando yo pongo mi esperanza en eso, cuando yo pongo esperanza en mis capacidades. Dios es un Dios que bendice, no me cabe la menor duda. Que Dios prospera, sí es la verdad. Pero si yo no lo tengo a Él como el tesoro más grande, la perla más preciosa de mi vida, voy a naufragar. Voy a caer profundo. Devuélvase al versículo 15. Y miremos una respuesta a ello. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como niño, ¿qué dice? No entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Sígame y tome la cruz. Ya no vamos a caminar por lo que vemos, sino por lo que no vemos. Jesús toma el ejemplo de un niño. Le dice, si no se hacen como unos niños, no entrarán al reino de los cielos. Yo me pregunto, ¿qué puede hacer un niño por su salvación? ¿Qué puede hacer? Nada. Nada puede hacer un niño para su propia salvación. Nada. Jesús estaba mostrándonos aquí y dándole un golpe muy fuerte a los legalistas que pensaban, tengo esto, hago aquello, todo lo otro, me gané el cielo. No, querido hermano, eso no es así. Si nadie se vuelve como un niño y puede ser protegido por los brazos del Salvador y puede ser bendecido por su propia mano,
no entrará al reino de los cielos. Y le digo, solo usted y yo nos podemos ver así si somos desnudados por la palabra de Dios y nos muestra nuestra condición. Queridos hermanos, muchos primeros serán postreros y muchos postreros primeros. Muchos que se creían primeros en este mundo serán últimos. Muchos que se creían ricos en este mundo serán tan pobres eternamente. Pero muchos pobres en este mundo serán ricos en su reino venidero. Y cuando hablo no es de bienes, hablo de la riqueza de la vida eterna. La palabra dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. ¿Y quién es un pobre en espíritu? Que sabe que si no es por él, no puede ser sustentado. Les soy honesto, querido hermano. Leyendo y estudiando esta palabra, uno de los privilegios que tiene el oficio de ser pastor y de los muchos que se tiene, es que la palabra tiene que predicarle a uno. Realmente, usted se ha visto cómo llegó a Jesús. Usted se ha visto cómo llegó a las manos de alguien que le amó y le abrazó y no le rechazó. Y le soy honesto, yo me pongo en la figura, con vergüenza lo digo ante mi Señor, no ante ustedes, por no haber sido consciente de esa verdad. Que llegué desnudo, sucio, hambriado, sin hogar, sin esperanza y sin vida. Eso era. Y por la gracia toqué la puerta indicada, porque una voz llamaba. Alguien amoroso abrió, me invitó, puso agua y me lavó, me dio vestido, puso sandalias y puso anillo. Mi hijo tiene hambre, te doy de comer, no tienes dónde dormir, mi casa será tu refugio. No tienes nombre, yo seré entonces tu nombre. No tienes familia, yo seré tu padre. No tienes herencia, yo te daré herencia. Y si le digo, Señor, yo he ofendido a Dios, Él me dirá, no te preocupes, ofrenda hay para redimir el pecado. Pero no tengo cómo adquirirla, no tengo cómo comprarla. Y Él me dirá, hay un cordero dispuesto. Si no venimos realmente de corazón a Él, si no nos vemos desnudados por el pecado, ¿cómo anhelaremos la gracia? No la vamos a anhelar porque no la necesitamos. Pero bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Usted y yo no podemos hacer lo que un Dios grande puede hacer por sus hijos. Permítenos, Señor, hacernos humildes y sencillos como los niños. Saber que solo dependemos de nuestro Padre de los cielos. Y que todo lo que nosotros tenemos aquí es algo que nos has dado para administrar. Pero ello no es nuestra confianza. Eres tú nuestra fuente. Quiero que me escuche, por favor. Tuvimos el gran privilegio de visitar el día viernes a una hermana, una linda ovejita de Dios, una una familia que amamos. Ella nos decía qué bendición, pastores, que ustedes vinieron, qué regalo. Lo hacía con una emoción y una alegría. Y yo le decía, no, la bendición y la alegría y el gozo es de nosotros. Ella tiene un cáncer agresivo. Le soy honesto, nunca en mi vida había visto una metástasis tan grande. No soy médico, pero con mi suegra en su proceso aprendimos a leer las tomografías y medio entender. Un cáncer que invadió sus huesos, toda la columna vertebral, su hombro, su cadera, a tal punto que se quebraban sus huesos solos. Solo se quebraban sus huesos. Y ella nos decía que aun cuando ella volvía donde los médicos les decían, ¿y cómo es que no se ha muerto? Porque no había razón para que existiera viviendo. Es decir, ellos no comprenden cómo es que está viva. No, ellos ya la han enterrado varias veces. Ella nos decía que ella le hablaba y Dios le decía, no, yo lo sustentaré, haré que los huesos secos vivan. Ella llegó a pesar, creo que entre 35 a 45, pongámosle 40 kilos, es decir, lo que pesan casi los huesos. Y ahora está otra vez gordita. Y ella dice, yo estoy aquí porque la gracia de Dios me tiene aquí levantada, parada. Y le dice, y le pido a Dios que los últimos días, no sé si son días, meses o años, lo que Dios me tenga con vida, que los viva felices. Yo mira a esta mujer y me impresionaba. Y doy gloria a Dios que tenía de esas paletas para recoger espagueti. Dije, con esto yo me he visto y me ayudo porque no puedo mover mucho mis brazos y todo. Y decía, y mi vida se ha transformado. Yo puedo ver a Cristo de una manera tan personal, tan tangible. Dios es real. Dios nos ha sustentado. Dios nos ha provisto porque mi esposo no ha podido ni trabajar por cuidarme. Dios está ahí. Pero lo más tremendo, me decía, pastor, y uno peleando por quién es más grande, por tener ministerio, por sobresalir, cuando realmente el que tiene que brillar es Cristo. Te digo, hermano, que
Nos postramos a darle la gloria y la honra a Dios y orar con la hermana. A veces le dan unos ganas de coger a algunos necios y decir, mire esa vida, mire, abre los ojos. Porque a veces somos tan duros por la riqueza, por ejemplo, de la salud, la riqueza de que somos jóvenes y puede hacer lo que quiera. El que confía en eso, querido hermano, no entrará en el reino de los cielos. El que confía en su propia prudencia, el que confía que es bueno en sí mismo, no entrará en el reino de los cielos. Ay de mí, dijo Pablo, ay de mí, miserable fue la palabra. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero él luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, es Él. O le damos la espalda, hermano, y nos perdemos su salvación, o nos quedamos ahí de rodillas y cogemos sus faltas y decimos, Señor, tengo hambre y no sé a dónde ir. Estoy sucio por mi pecado y no sé dónde lavarme. No tengo refugio para mi alma, pero tu sombra será, Señor, el refugio que quiero. Aquellos que se postren y se aferran de corazón y entienden, Él es mi mayor tesoro, Él es mi mayor riqueza, y la riqueza de su vida no la mide por las posesiones, sino por su confianza en Cristo Jesús. Vamos a adorar. De tal manera Él me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó. Gracias, Señor. Y a la muerte fue porque me amó. De tal manera